El definir al hombre como una persona corpórea no es unir dos términos contradictorios. Hemos dicho que la noción de persona nos remite a un subsistente de naturaleza espiritual. Y a esto le estamos añadiendo como diferencia especificativa el que ese subsistente de naturaleza espiritual es corpóreo. Señalemos que lo mismo pasa en la otra definición que mencionamos cuando hablamos de una sustancia viviente corpórea y a su vez como especificativo decimos que es racional, o sea, espiritual, con una vida espiritual. En ambos casos tenemos la corporeidad y la espiritualidad constituyendo una única naturaleza. Ahora bien, entre el ser espiritual y el ser corpóreo, lo que hay propiamente es una distinción esencial que podríamos llamar de contrariedad, no propiamente de contradicción. La contradicción implica, sin más, la imposibilidad absoluta de un término medio o de una composición entre lo uno y lo otro, como si decimos viviente y no viviente. En cambio, la contrariedad, lo que en el orden ontológico y lógico también se llama contrariedad, permite, desde el punto de vista del concepto, cierta mediación entre lo uno y lo otro. Por contrariedad se oponen no ya viviente y no viviente, sino, por ejemplo, lo blanco y lo negro, que admiten una mediación, diríamos, ¿no? Entre lo blanco y lo negro cabe lo gris. Esa es la distinción fundamental y elemental entre la contradicción y la contrariedad entre dos términos conceptuales. Pero aún hablando de la contradicción, recordemos que la contradicción como aparece en el plano lógico, cuando la queremos proyectar sobre la realidad, tenemos que hacerlo teniendo en cuenta el principio de no contradicción, según el cual algo no puede ser y no ser a la vez y bajo el mismo respecto. Porque adviértase que aún cosas contradictorias pueden caber en el mismo sujeto, accidentalmente, bajo respectos distintos. Acá ciertamente no se trata de algo que recaiga accidentalmente sobre un sujeto, sino de su definición, por lo tanto de los constitutivos de la esencia. Y aquí sí que no podríamos admitir que una esencia se constituyese a partir de una contradicción, porque quedaría destruida. No sería una esencia posible, sería una imposibilidad metafísica. No podemos hablar de un círculo cuadrado o de un Dios finito o falible. De manera tal que esos serían nociones imposibles por contradictorias. Imposibles por contradictorias. En cambio, entre espiritualidad y corporeidad no hay tal contradicción. Cuando nosotros decimos de una naturaleza, como la naturaleza humana, que es espiritual y corpórea en unidad sustancial, no estamos estableciendo contradicción alguna, porque lo espiritual y lo corpóreo, si bien tienen cierta contrariedad,
no se repugnan por contradicción. Y para advertirlo, basta tener en cuenta que la espiritualidad y la corporeidad participan de una misma razón, analógicamente, que es la razón de vida. Si nosotros tenemos en cuenta esto, descendiendo un poco en la analogía, nosotros podemos contraponer por contrariedad un ser vegetal y un ser sensitivo, porque ciertamente tienen modos de vida distintos, esencialmente distintos, pero esto no implica de ninguna manera que el viviente sensitivo no admita la vegetatividad en su propia naturaleza. De hecho, aprendemos de la realidad que la presupone, no la excluye, aunque es otro modo de vida esencialmente distinto. Cuando pasamos al hombre, nos encontramos en ese ascenso analógico con que hay un salto mayor todavía que el que hay entre la vida vegetal y la vida sensitiva o animal, porque ahora se introduce una esfera de realidad ónticamente distinta, que es la del ser espiritual, pero que participa de manera analógica de la razón de vida de la que participan lo vegetal y lo sensitivo. Una vida que es además posible como vida finita o limitada. Nosotros no podríamos componer en un mismo viviente dos modos de vida que se opusiesen por contradicción, como la vida espiritual infinitamente perfecta y la vida corporal. Pero eso por la sencilla razón de que la corporeidad es incompatible con la vida infinitamente perfecta. Es decir, no podemos atribuir corporeidad al ser divino, porque ahí hay una contradicción. Hay contradicción entre el ser corpóreo y el ser infinitamente perfecto. No la hay, en cambio, entre el ser corpóreo y un ser espiritual finito, porque la espiritualidad y la corporeidad, y esto es lo que hay que llegar a ver con la inteligencia, si bien son dos modos de ser esencialmente distintos, que tienen una cierta contrariedad, insisto, no son contradictorios. La vida espiritual no depende de la materia. La vida corporal, sí. Ahora, ¿eso qué es? Eso es una cierta contrariedad entre el vivir espiritual y el vivir corpóreo, vegetativo, sensitivo. Pero esto no quiere decir que esos dos modos de vivir no puedan darse en el mismo sujeto natural, o sea, en la misma substancia. Porque no hay nada en el uno que repugne absolutamente al otro. Si uno piensa la vida espiritual como vida de un ser que es no material, que es de naturaleza suprafísica, o dicho de otra manera, cuya naturaleza implica una esencia que no depende del principio material ni para subsistir ni para operar, absolutamente. Absolutamente, digo, es decir, uno podría pensar algunas operaciones de ese espíritu que pudieran requerir de alguna materia, que es lo que de hecho se da en el hombre. Pero tiene operaciones propias que no son dependientes de la materialidad. En eso hay una oposición de naturaleza, que permite distinguir claramente lo uno y lo otro, y advertir al mismo tiempo que pueden darse independientemente la una de la otra. Así que puede haber vida corpórea que no sea espiritual y vida espiritual que no tenga nada de corporeidad. Por otro lado, la vida corpórea es una vida dependiente de la materia, cuya actividad
no trasciende radicalmente la materialidad, y en eso se distingue esencialmente de la del espíritu, pero no se contradice tampoco. Una manera de verlo también por analogía es advertir que la vida y lo inerte también se oponen. Pero el ser viviente en cuanto tal, caracterizado por la actividad inmanente, se opone al ser no viviente, que tiene otro tipo de actividad. Ahora bien, esto no significa que la corporeidad no pueda ser unida a la vida, o que no pueda haber un viviente corpóreo. Podríamos decir que el principio que rige esto es, primero que nada, si dos razones de ser no son contradictorias entre sí, pueden darse en la misma naturaleza. Y segundo, para comprenderlo más todavía, podríamos decir que si una forma de ser es superior a otra, puede servirse de la inferior para alcanzar su fin, y por lo tanto integrarla en su ser sustancial, siempre y cuando esté constituido en una unidad de naturaleza. Pero la respuesta a la pregunta nos permite hacer una consideración también marginal y de carácter metodológico, y es la siguiente: nuestra inteligencia forma razones de ser a partir de la realidad, no las extrae de sí misma. De modo que llegar a distinguir si dos razones de ser son contrarias o son contradictorias no es algo que la inteligencia pueda hacer arbitrariamente en una especie de espacio subjetivo suyo solo, sino que la inteligencia humana lo tiene que hacer en correlación con la realidad siempre. No podemos establecer por nuestra cuenta incompatibilidades de dos razones de ser si en la realidad nos vienen dadas en una unidad. Acá también hay un principio básico de realismo. Nuestra inteligencia aprende de la realidad, no le dicta la realidad, la ley. La regla la da la realidad. Este es un principio básico de realismo. Es el ser real el que dicta a nuestra inteligencia cómo debe distinguir dos cosas y de qué manera las tiene que oponer. De manera que uno podría así preguntarse si de no existir tal realidad uno la hubiera pensado por su cuenta, se le hubiera ocurrido pensarla, pensar en su posibilidad. Esto es una pregunta totalmente a priorística y que se podría contestar de distintas maneras, porque puede que a alguien se le ocurriese pensar en eso y a alguien no, podríamos decir fácilmente, ¿no? Pero también es cierto que nuestra propia forma de pensar acerca de la realidad no es, insisto, una norma para la realidad, ni en cuanto que pueda establecer principios para imponerle a la realidad, ni en cuanto pueda calcular las posibilidades del ser real. Lo que es realmente posible es algo que aprendemos a partir de la realidad. Y lo podemos entender en la medida en que nuestra inteligencia se deja formar por el ser real. Este sí que es una consideración, si bien de reflexión metodológica al margen de la pregunta hecha, pero que la misma pregunta suscita de alguna manera y creo que se puede conjugar para completar la respuesta a la pregunta. Hay que tener en cuenta que el esfuerzo de la inteligencia filosófica es un esfuerzo basado en la contemplación de la realidad. En el caso de la realidad de la naturaleza humana, como decíamos en la clase, nos encontramos con una realidad asombrosa. Eso sí, cuando vemos que en la realidad se dan unidas cosas que no se dan unidas frecuentemente, eso nos sorprende o nos asombra. Como vemos, si vemos por ejemplo un hombre en quien se conjugan, ahí en el conocimiento vulgar, digo, fuera al margen de la filosofía, un hombre en quien se conjugan cualidades que no suelen darse unidas.
Entonces eso nos resulta sorprendente. Pero esto no quiere decir que esas cualidades sean contradictorias o incompatibles, ¿no? Como si encontrásemos, si pongamos por caso, una persona humana que fuese al mismo tiempo un gran filósofo y un gran político, cosa que es muy rara, muy infrecuente, difícil de hallar, pero no quiere decir que sea metafísicamente imposible, porque no hay nada de contradictorio entre una cosa y la otra, por rara que pueda ser, en ese caso tratándose de algo de orden operativo, por ardua que pueda ser, ¿no? Pero no es imposible, no es metafísicamente imposible, ¿no? Porque no hay nada de contradictorio esencialmente entre lo uno y lo otro. En el caso del ser sustancial, de las realidades que constituyen el mundo, también, obviamente, la realidad del hombre es singular y en ese sentido es asombrosa. Es una naturaleza en la que se conjugan lo espiritual y lo material, la racionalidad y la corporeidad. Y esa singularidad es motivo de asombro y de admiración para la inteligencia, precisamente porque es algo insólito, pero no que sea algo contradictorio. Desde un punto de vista realista, bastaría advertir que será la realidad para que sepamos que no es contradictorio. Construir una noción de racionalidad o espiritualidad por un lado y de materialidad o corporeidad por otro que fuesen contradictorias entre sí, sería por lo tanto negarse a captar la realidad como nos viene dada, ¿no? Y eso ya sería un principio antirrealista en el fondo. De todas maneras, volviendo al comienzo, creo que en este punto lo que es más importante advertir es la distinción fundamental entre modos de oposición conceptual que son distintos, ¿no? Que son en este caso la oposición contradictoria y la oposición de contrariedad. La primera no admite composición alguna, la segunda sí. Ahora bien, entre el ser espiritual y el ser corpóreo, lo que hay propiamente es una distinción esencial que podríamos llamar de contrariedad, no propia espiritual. Y a esto le estamos añadiendo como diferencia especificativa el que ese subsistente de naturaleza espiritual es corpóreo. Señalemos que lo mismo pasa en la otra definición que mencionamos cuando hablamos de una sustancia viviente corpórea. El definir al hombre como una persona corpórea ¿no es unir dos términos contradictorios? Hemos dicho que la noción de persona nos remite a un subsistente de naturaleza, obviamente de contradicción. La contradicción implica, sin más, la imposibilidad absoluta de un término medio o de una composición entre lo uno y lo otro, como si decimos, y a su vez como especificativo decimos que es racional, o sea, espiritual, con una vida espiritual. En ambos casos tenemos la corporeidad y la espiritualidad constituyendo una única naturaleza.